Alfonso Pratgay, bienvenido. Hola Mariano. Bueno, Pablo, ¿cómo andás? la segunda parte de la gira de la presidenta por Estados Unidos hubo temas económicos también. Por ejemplo, fue muy discutido y muy comentado el hecho que dijo que Estados Unidos tiene mucho más inflación de lo que confiesan el 2%, y que si la Argentina tuviera el 25% de inflación, como se dice, ya hubiera estallado. Estos fueron los argumentos que ella usó en Estados Unidos. Vamos a pasar el tape donde dijo estas cosas. Mi pregunta es, ¿cómo usted responda a las declaraciones recientes del Fondo Internacional Monetario sobre monetaria internacional? Lo siento, sobre la tasa de inflación en su país? En realidad, el Fondo Monetario Internacional no habla sobre la tasa de inflación, sino sobre las estadísticas en la República Argentina. La señora Legardé, titular del Fondo Monetario, amenazó con sacar tarjeta roja a la Argentina. En realidad creo que, más allá de lo desafortunado de la frase, hay una postura del Fondo Monetario absolutamente muy de oposición a la Argentina. Yo pregunto, ¿cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles eran las estadísticas de España? ¿Cuáles eran las estadísticas de Grecia? ¿Cuáles eran las estadísticas de Portugal, las de Inglaterra, las de este país? ¿Vos realmente crees? ¿Cuánto es la inflación en este país? La oficial. Yo creo que 3%. 2%. ¿Realmente todos ustedes creen que el costo de vida en Estados Unidos crece únicamente el 2% anual? ¿Cuánto se les incrementa la cuota de la universidad por año, o de sus pasajes, o de todo? Realmente, chicos, hay contra la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional una suerte de ensañamiento. ¿Pero por qué? Porque somos el mal ejemplo, somos el mal alumno, somos los que dijimos que no a todas y cada una de las recetas que quisieron imponernos desde el año 2003, pero no desde el punto de vista ideológico. ¿Qué hay que decir sobre ese momento? ¿Tengo que decir algo? Sí, hay que decir algo. ¿Qué momento? Me parece que como el ladrón, ¿no? Cree que todos son de su misma condición. Claro. Acá, yo creo que en las dos conferencias y en toda la visita de Cristina, que no nos olvidemos, empezó con Soros también, ¿no? Habría que estudiar eso, ¿no? Cómo le cae a Soros el modelo nacional y popular, ¿no? Se cerró con Ahmadinejad, ¿no? Y en el interín tuvimos estas dos exposiciones de Cristina en dos templos de la sabiduría, en donde se dijeron estas cosas, ¿no? En el fondo el argumento de Cristina es, bueno, nosotros podemos mentir porque Estados Unidos miente, ¿no? Claro. Entonces no solamente ella se erige en el juez que conoce las estadísticas de Estados Unidos, ¿no? Sino que además está demostrando la culpa de la propia mentira en casa, ¿no? Yo me acuerdo, Mariano, la última vez que vine acá, era el último programa que hacías desde tu casa. Y hablamos de esta cuestión de la mentira y de la verdad, ¿no? Y decíamos y coincidíamos que la mentira, como dice el cuento popular, tiene patas cortas y en algún momento se impone la verdad. Ahora, en esta última semana tuvimos dos manifestaciones muy fuertes del oficialismo de ratificar la mentira, ¿no? Una fue toda la gira de Cristina en Estados Unidos, y otra la presentación de un presupuesto que es absolutamente mentiroso, falso, que realmente no sirve para nada, ¿no? Concretamente en el tema de la inflación, después Cristina, no sé si van a mostrar ese tape, dijo, si la inflación fuera del 25%, Argentina estaría estallando por el aire, ¿no? Bueno, la inflación es del 25% en algunas provincias, que todavía miden la inflación con independencia. Muchas cosas suben 25%, incluso promovidas por el gobierno, ¿no? Como el salario mínimo, como las jubilaciones, como la asignación por hijo, como las distintas paritarias, ¿no? ¿Qué cree Cristina? ¿Que todos los empresarios son tan generosos que se inmolan otorgando un aumento del 25% cuando la inflación es del 10%? ¿No?
me parece que este tipo de mentiras son las más dañinas para la propia imagen presidencial, Mariano, porque son las que todos podemos constatar directamente, ¿no? Y yo creo que había una gran preocupación porque cómo los argentinos toleraban todo esto, pero últimamente veo unas señales de que la tolerancia se está agotando, ¿no? Aparte de la manifestación del 13 de septiembre, los mini cacerolazos por todos lados, pareciera que por lo menos la clase media, ahora tan denostada, se está arrepintiendo un poco del apoyo que le dio hace un año a la presidenta. Es posible, a ver, yo creo que no es lo mismo aceptar que existe la mentira, porque yo creo que ya nadie mira los números del INDEC. Fíjate, Mariano, que la propia presidenta tuvo que desmentir los números del INDEC cuando le preguntaron de los 6 pesos por mes, ¿no? Y eso es un informe del INDEC que existe, ¿no? Como también existe un informe del INDEC que dice que con 1.500 pesos una familia de 4, una familia tipo de 4 integrantes está por encima de la línea de pobreza, ¿no? Ese es el punto que quería indagar, Alfonso, porque ¿qué consecuencias prácticas tiene esto en la vida cotidiana? Axel Kicillof dijo que en realidad la inflación no le preocupa a los asalariados, a los trabajadores, sino a los que tienen renta fija, porque más perjudica a los que tienen renta fija que a los asalariados. Punto 1. Punto 2. Hoy afirmaste en un reportaje que te hacen que el gobierno está ocultando a 5 millones de pobres. ¿En qué momento esa percepción que hoy puede ser de clase media, si es que se define de alguna manera el conglomerado, creo que es más amplio que clase media, pero vamos a definirlo así, ¿cuándo le llega la realidad de la mentira a esa gente, a esos 5 millones de pobres? Me llega todo el tiempo, Pablo. El asunto es que muchas de esos pobres no tienen más remedio que depender del gobierno nacional, ¿no? Con algún plan, con alguna beneficio de cooperativas y demás. Pero la gente sabe muy bien que la inflación no es lo que dice la Presidenta, no es lo que dice el INDEC, que no alcanza con 6 pesos por día para vivir dignamente, que no puede una familia con 1.500 pesos por mes llegar a fin de mes. El gobierno, al distorsionar las estadísticas, distorsiona todo. Todo lo que hace el gobierno se hace no creíble. Sí, porque no es solo la inflación, no, claro, la pobreza, es todo. Todos los datos económicos. Mucho más fácil, en vez de arremangarse y resolver el problema de la pobreza, mucho más fácil es negarlo, ¿no? Y esto es lo que hace Cristina todo el tiempo. Y esto es lo que se vio con muchísima claridad en un auditorio que no estaba lleno de alcahuetes, como sí fue en Washington y en Boston esta semana. En un momento fue hasta curioso, no sé si vieron cuando todo el auditorio aplaudió una pregunta, ¿sí? Y los únicos que no aplaudían eran los que estaban en primera fila, Sanjin, Timerman, era el mundo al revés, digamos, ¿no? Sí, claro. Tenía un cartelito que decía no aplaudir preguntas. No había un contraste más fuerte con la realidad trucha que nos quieren vender todos los días de los actos, esos 20, ¿cuántos dijo? 20.000 actos y millones de periodistas que ella ve, que el contraste de esta semana, ¿no? Y vos preguntabas, yo creo que la gente se acostumbró a que le mientan porque ya es irrelevante lo que le dice el INDEC. Ahora, una cosa es aceptar la mentira, otra cosa es que te refrieguen la mentira y que te lleven a la esquizofrenia y que te quieran hacer creer que la mentira es la verdad, ¿no? Las consecuencias prácticas de, digamos, todo el programa va a ser sobre esto, es el hecho político dominante, el diagnóstico está bastante claro, le podemos agregar adjetivos, quitarle descripciones, ser más ocurrentes o menos ocurrentes. Ahora, me preocupa el efecto práctico. Hoy también decís algo que me parece debería estar con una luz amarilla. ¿Cómo se baja la inflación del 25%? Y decís, sin credibilidad no se baja. Y este gobierno pierde la credibilidad por la cadena serial de mentiras. Entonces, estamos condenados a tener inflación por lo menos hasta 2015 de esta manera. Así es. Estos niveles de inflación. Y creciente seguramente, porque el gobierno va entrando en un propio callejón del que no puede salir. Necesita cada vez más los fondos del Banco Central, porque no tiene excedentes fiscales. El Banco Central es un apéndice cada vez más dependiente del gobierno. Estos niveles de emisión con este nivel de inflación no hacen más que acelerar la cuestión. Y el gobierno no tiene más remedio que seguir mintiendo, porque no puede hacer otra cosa, Pablo.
No puede hacer otra cosa. Yo creo, yo lo digo en este reportaje, tiene una imposibilidad moral, lo que no los exime de la gravedad moral de lo que están haciendo, ni muchísimo menos. No, como en el laberinto que ellos mismos han creado, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a pasar el momento en que ella también quiere explicar el cepo cambiario, diciendo que no hay cepo cambiario. Soy estudiante acá en la Kennedy también, argentino también. Y la pregunta es, ¿por qué países como Chile, Brasil, Colombia y Perú pueden crecer y generar desarrollo económico sin cepo cambiario y sin inflación, y en la Argentina no podemos lograr lo mismo? Bueno, en realidad el cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. El Estado norteamericano estima que entre 1.300 y 1.700 dólares por habitante, frente a Brasil, por ejemplo, que solamente tiene 6 dólares por habitante y es la quinta o sexta economía del mundo. O sea, no hay ningún cepo cambiario, por otra parte. Simplemente el mercado único de cambios tiene aproximadamente 120 rubros para adquirir dólares. El problema que hemos tenido es que durante la última elección en la que yo resulté electa, que fue también doble vuelta, saben que instalamos el sistema de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos políticos, como es aquí en Estados Unidos, tuvieron lugar en agosto. Entre agosto, septiembre y octubre, producto de fuertes rumores, intencionados por cierto, difundidos por medios que decían que luego de mi elección en octubre íbamos a devaluar, se evaporaron del Banco Central, compraron del Banco Central los argentinos 4.768 millones de dólares para atesoramiento. Es decir, es difícil, Mariano, también, lo que me está sometiendo. Bueno, una de las cosas que dijo es que no hay cepo cambiario, ¿no? Pongámosle que esto es un título de los medios. Quizás a la Presidenta le gustaría más que hablemos de corralito cambiario, o no, porque tiene otras connotaciones, ¿no? La verdad es que no hay libertad para acceder al mercado de cambios. Es el único mercado en el que no se puede operar libremente. Yo puedo ir y comprar tazas, puedo comprar micrófonos, puedo comprar viromes, nadie me va a pedir ni documento ni nada. Ahora, en el mercado de cambios existe una serie de trámites previos y además existe la prohibición por regulación del Banco Central de comprar dólares para otra cosa que no sea importar o pagar deudas, ¿no? De nuevo allí hubo un colaborador de la Presidenta que casi en simultáneo, así como Kicillof dijo a los trabajadores no le afecta la inflación, Roberto Feletti dijo el cepo cambiario, yo no sé si dijo cepo Feletti, pero bueno, supongamos que dijo o no dijo, porque si no sería contradictorio con la negación de la Presidenta. Dijo, va a continuar hasta que de una vez por todas se especifique la economía, que es como decir, hasta que entiendan que el dólar desaparece y que ustedes están condenados a la fotocopia con la imagen de Eva Perón. Sí, pensémoslo en términos positivos, Pablo, y digamos, bueno, lo que está diciendo Feletti es los argentinos tienen que usar su propia moneda. Yo comparto esa premisa. Lo que no creo es que los podemos obligar a usar su propia moneda, mucho menos con un impuesto del 25% por año, ¿no? Yo si atesoro pesos, tengo la certeza de que dentro de un año voy a comprar la cuarta parte menos de bienes de los que podría comprar ahora. La pregunta final sería esta: ¿hasta dónde se puede estirar, ¿no? ¿Hasta dónde se puede estirar la explicación mentirosa? ¿Cuánto puede durar? No, esto no dura porque, digamos, son mentiras tan evidentes. La gente sabe que no puede comprar dólares. Entonces, no necesita que la Presidenta le recuerde que no los puede comprar o que mienta diciendo que los puede comprar. Es una mentira evidente en sí misma, ¿no? No hay que hacer un recorrido, bueno, en realidad esta medición, no. ¿Se puede o no se puede comprar? La Presidenta niega aquello que todos sabemos que existe, ¿no? Ahora, yo doy otro ejemplo. Cuando nosotros estábamos en el Banco Central, en realidad pasaba exactamente lo contrario. La gente se desprendía de los dólares para comprar pesos. ¿Y por qué hacía eso? Pues no había inflación.
la inconsistencia del argumento de Feletti, en este caso no es una mentira, sino una inconsistencia, es pensar que la gente, no sé, por patriotismo, por alegría, por ingenuidad, por irracionalidad, va a querer guardar sus ahorros en una moneda cuyo valor cae todos los meses un 2%, ¿no? Y esa es la contracara de la otra cosa que explica la Presidenta, que se lo tienen que explicar mejor, porque no entiende nada. Ni siquiera lo puede explicar cuando dice el país que más tiene, no sé cuántos dólares, Argentina. Lo que está queriendo, $1.700 por habitante. Claro, lo que está queriendo decir es que hay una estadística de dólares atesorados por los argentinos que representa ese número que dio ella, que no sé dónde sale, 1.600 dólares por habitante. Y que en Brasil es 6. Claro, en Brasil nadie habla del dólar porque tiene una moneda sana. Entonces nadie tiene por qué preocuparse de otra moneda más que el real. En igualdad de condiciones, uno prefiere su propia moneda. Claro, pero es que la consecuencia del problema que tienen los argentinos es lo que ella plantea como la premisa a resolver. Como si los argentinos fuéramos autómatas que vamos a hacerle caso a lo que diga el presidente de turno. ¿Por qué los argentinos ahorran en dólares? Bueno, porque durante 50 años no le fue demasiado bien con el peso, más allá de algunos episodios concretos en los que había efectivamente estabilidad monetaria, que no fueron muchos, porque tampoco se lo podemos adjudicar a la convertibilidad. Durante la convertibilidad no había inflación porque había esa ficción de que un peso era igual a un dólar, ¿no? Entonces, es lógico que alguien que vea que sus ahorros se van licuando con el tiempo, o que cada 4 o 5 años hay un plan Bonex, un corralito con el signo político que ustedes quieran, sucedía cada 6 o 7 años en Argentina, es lógico que los argentinos hagan algo diferente de lo que hacen los brasileños, los chilenos, los americanos, o qué sé yo, o los franceses, por decir algo. Ahora, lo que es ilógico es que no se lo expliquen bien a la Presidenta, ¿no? Porque ni siquiera lo puede repetir. No se entiende ese concepto de hay en Argentina tantos dólares. Tomando esa perspectiva de Mariano, del tiempo, igual inflación o más, en la perspectiva hasta 2015, ¿se salva el gobierno de una devaluación? ¿Se puede mantener esta ficción de no desdoblamiento del tipo de cambio, pero desdoblamiento de hecho ante la cantidad de dólares, de tipo de dólares que hay? No para siempre. La respuesta no la tengo a mano, Pablo. Lo que sí te puedo decir es que esto es insostenible y que el gobierno repite la receta todo el tiempo. Si vos mirás el presupuesto del 2013, es la misma lógica. Como el gobierno dice que la inflación es del 10%, propone una devaluación que incluso creo que es menor que la inflación que ellos establecen. Andan por ahí, por el 9-10%, ¿no? Entonces, cada año que la inflación es del 25% y la devaluación es del 10, 12, 13, 14, 15, hay un aumento de los costos en dólares para todos aquellos que necesitan competir con el resto del mundo. Esto es, en esencia, la tablita de Martínez de Oz. La única diferencia entre la tablita de Martínez de Oz y la situación actual es que la tablita estaba anunciada todos los meses. Pero todos sabíamos que la estrategia era que el dólar suba un poco menos que la inflación, porque esta es la única herramienta antiinflacionaria que puede ofrecer, ¿sí? Bueno, estamos exactamente en esa situación. Yo estoy convencido que no dura para siempre. Y me parece que algunos funcionarios también. Vos mencionabas, Pablo, a Kicillof. El otro día Kicillof tuvo su acto fallido en la Comisión de Presupuesto de Hacienda cuando alguien le preguntó sobre las importaciones de bienes de capital, que habían caído mucho. Y la pregunta era si fue por el cepo cambiario, por Moreno, o por la baja actividad económica. Kicillof, por supuesto, dijo que no había ningún problema, especialmente en las importaciones de bienes de capital, porque Moreno siempre autoriza las importaciones de bienes de capital, y dijo, y en realidad no sé de qué se quejan porque pueden importar a un tipo de cambio muy favorable. Yo pensé que había un solo tipo de cambio, ¿no? Y que ese tipo de cambio era muy competitivo, ¿no? Ahora, Kicillof nos dice, un tipo de cambio muy favorable, ¿no? ¿El acto fallido cuál es? Que hay más de un tipo de cambio, claro, y que el tipo de cambio oficial es muy barato. Así es. Bueno, la conclusión que uno saca de este bloque es que, digamos, es como todos sabemos que somos mortales, este plan es mortal, ¿no? Porque no sabemos la fecha exacta en que vamos a morir. Sí, yo creo que es así. A ver,
yo esto lo vengo diciendo, Mariano, hace 4 o 5 años, y cada vez que lo digo aclaro, no estoy queriendo implicar que mañana la cosa se derrumba. No, esto tiene fecha de vencimiento. No conocemos la fecha. Pero si no hay una modificación al esquema macroeconómico, efectivamente va a tener fecha de vencimiento. La habilidad del gobierno ha sido montarse sobre los primeros años de la gestión económica del kirchnerismo y mezclar todo. Pero si vos te tomás el trabajo de ver cada variable económica desde el 2007 en adelante, las menos importantes como, no sé, reservas internacionales, a las más importantes como la pobreza, ¿sí? La más importante es la pobreza, hoy en Argentina hay la misma cantidad, o casi la misma cantidad, de argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza que en octubre del 2007. Entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está el éxito del modelo? En el relato. ¿Sí? El único éxito del modelo del 2007 bueno, la impresión que tenemos, lo que decimos al principio del programa, es que el relato se está debilitando todos los días. Bueno, yo creo que fue muy gráfica la imagen de Cristina equivocándose en algunos conceptos, perdiendo la paciencia y siendo tan intolerante como fue en un ámbito académico tan importante como Harvard o como la Universidad de Georgetown. Faltarle el respeto, como lo hizo en más de una oportunidad, al que quería preguntar, ¿sí? Suponer que el que preguntaba porque tenía un papelito le había bajado la línea a alguien, incluso cuando era manifiesto, uno de los que pasaste recién, Mariano, hablaba gatas español, ¿no? Y no la vimos en cámara, pero ella se rió cuando este chico dijo Fondo Internacional Monetario en vez de Fondo Monetario Internacional. Estaba haciendo un esfuerzo monumental. Tiene la oportunidad de preguntarle a un presidente de otro país en la materia que está tratando de entender, en un idioma que no es de él, y lo que recibe del otro lado, bueno, es lo contrario a lo que debiera recibir. Bueno, muchas gracias, Alfonso. A ustedes. Gracias, Alfonso. En el próximo bloque van a estar con nosotros Pablo Sirven e Ignacio Fidanza.